Hola niños, yo soy Laura y hoy voy a leer una historia de este libro que se llama La Biblia para niños. Y la historia de hoy es de la última cena de Jesús. Se llama El Rey Servidor. ¿Quién es el rey? Tal vez Jesús. Ok, voy a empezar. Era la Pascua, el tiempo cuando el pueblo de Dios recordaba cómo Dios los había rescatado de la esclavitud en Egipto. Todos los años mataban un cordero y lo comían. El cordero murió en lugar de nosotros, decían. Pero esta Pascua Dios estaba preparándose para un rescate incluso mayor. Jesús y sus amigos estaban celebrando la cena pascual en un salón en el segundo piso. Pero los amigos de Jesús discutían. ¿Respecto a qué? Discutían sobre pies apestosos. ¿Pies apestosos? Sí, tal como lo oyes, pies apestosos. Ahora bien, hablando de pies, en ese tiempo la gente no usaba zapatos, sino solo sandalias, lo cual tal vez no sea nada raro, excepto que las calles eran de tierra. Y no quiero decir simplemente de tierra, quiero decir tierra apestosa, con todas las vacas y los caballos por todas partes. Puedes imaginarte lo que había en las calles y que acaba en los pies. Así que, sea como sea, alguien tenía que lavar los pies. Pero era un trabajo muy desagradable. ¿Quién habría que quisiera ofrecerse como voluntario para hacerlo? Solo el criado más insignificante. Yo no soy ese criado, dijo Pedro. Ni yo tampoco, dijo Mateo. En silencio, Jesús se levantó de la mesa, se quitó la túnica, tomó un recipiente con agua y se arrodilló y empezó a lavarles los pies a sus amigos. No puedes hacerlo, dijo Pedro, porque no entendía que Jesús era el rey siervo. Si no me dejas que te lave la suciedad, Pedro, dijo Jesús, no puedes estar cerca de mí. Jesús sabía que lo que las personas necesitaban más era estar limpias por dentro. Toda la suciedad de los pies no era nada comparada con el pecado dentro de sus corazones. Entonces, lávame por entero, Señor, dijo Pedro, con las lágrimas llenándole los ojos, todo yo. Uno por uno, Jesús les lavó los pies a todos. Hago esto porque los quiero, explicó Jesús. Hagan esto los unos por los otros. Ahora bien, uno de los amigos de Jesús había hecho un plan malo. Nadie sabía lo que era ese plan malo, pero Jesús lo sabía, y también Judas. Judas iba a ayudar a los líderes a capturar a Jesús por 30 piezas de plata. Adelante, Judas, dijo Jesús. Judas se levantó de la mesa, salió del cuarto y a la oscuridad de la noche. Entonces Jesús tomó pan y lo partió, lo dio a sus amigos, tomó una copa de vino y dio gracias a Dios por ella. La sirvió y la repartió. Mi cuerpo es como este pan. Se romperá, les dijo Jesús. Esta copa de vino es como mi sangre, será derramada. Así es como Dios rescatará al mundo entero. Mi vida se romperá y el mundo destrozado de Dios será remendado. Mi corazón se romperá y el de ustedes se sanará.
Así como el Cordero Pascual murió, así yo moriré en lugar de ustedes. Mi sangre lavará todos sus pecados y ustedes quedarán limpios por dentro, en sus corazones. Jesús les dijo, cada vez que coman y beban esto, recuerden que yo los he rescatado. Jesús sabía que casi había llegado el momento para que deje el mundo y vuelva a Dios. No estaré con ustedes mucho tiempo más, dijo. Ustedes van a entristecerse mucho, pero el ayudador divino vendrá. Entonces ustedes serán llenos con una felicidad eterna que nunca les dejará. Así que no tengan miedo, ustedes son mis amigos y yo los quiero. Entonces entonaron su canto favorito y se fueron al lugar favorito, un huerto de olivos. Muy bien, gracias. Y ahora podemos recordar que Jesús dice que debemos recordar que Él nos ha rescatado. Eso es muy importante recordar porque Él es nuestro Rey y Él nos ama mucho. Y es todo para hoy. Espero que tengan una buena semana. Si no te ha ido bien en el trabajo, solo envíame un texto. Si quieres yo te invito a salir. Vamos a la playa, caminemos juntos en la arena.